cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas. Tus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado serás. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas. Tus argumentos vendrán para quererte desviar, mas no cedas. Bienaventurado, como árbol plantado serás. Vivirás como árbol junto al agua, que da tu fruto a tiempo, en su hoja no cae. Crecerás, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificarás. Y tu deleite hallarás en su palabra de amor, meditando. Sus mandamientos serán en tu camino una luz alumbrando. Bienaventurado, como árbol plantado serás. Vivirás como árbol junto al agua, que da tu fruto a tiempo, en su hoja no cae. Crecerás, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Vivirás como árbol junto al agua, que da tu fruto a tiempo, en su hoja no cae. Crecerás, plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Bueno, hermanos, vamos a continuar con una lectura bíblica y la vamos a hacer en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 139. Salmo 139, y vamos a hacer esta lectura, hermanos, de manera alternada. Las mujeres vamos a iniciar y después los varones. ¿Sí? El 1 lo leemos todas las mujeres y el 2 los varones, y así vamos a ir alternando hasta llegar al versículo 24, ¿sí? Y vamos a leer fuerte, mis hermanos. Ok, entonces vamos a comenzar esta lectura. La palabra del Señor dice así. Hermana, sígame por favor. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia?
si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Amén. Bien, hermanos. Pues ahora ha llegado el tiempo, hermanos, de poner mucha atención porque es el tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy, pues va a estar a cargo, ¿verdad?, de nuestro hermano, el pastor Felipe. Él nos va a compartir en esta mañana. Es un conocido nuestro, amigo de mi esposo, el pastor Raúl. Así que, hermanos, prepárense para escuchar lo que el Señor nos tiene en esta mañana. Los niños pueden salir a sus clases. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga esta familia, la familia La Esperanza. Doy gracias a Dios por su palabra, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos da, no solamente por algunas cuestiones, sino siempre hay que ser agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Y bueno, mi nombre es Felipe de Jesús González. Soy pastor de misiones desde hace ya casi 2 años en la Primera Iglesia Bautista. Yo ya tengo a cargo también la Unión Varonil y cooperando con misiones y otras cuestiones de la iglesia, que pues son arduas, como ustedes bien lo saben. Hay mucho trabajo, el tiempo no se detiene, y aún en medio de la pandemia, pues hemos estado trabajando. Ahorita todavía nosotros no abrimos de manera presencial, solamente los miércoles ya iniciamos cultos de oración, pero la autoridad ahorita nos ha dado la autorización de ya empezar paulatinamente a abrir y a revitalizar algunas áreas de la iglesia. Y pues bueno, tenemos ahora la iglesia virtual, ¿no? Esta iglesia que pues de una manera tanto presencial como virtual, sabemos que Dios ha movido todo para que se difunda más su palabra. ¿Cuántos lo creen? Bien, yo doy muchas gracias a Dios porque me permite predicar hoy su palabra. Y también gracias al hermano Raúl, que como bien dice su esposa, somos conocidos desde el seminario y son para mí ellos más que conocidos, mis amigos, mis hermanos. Entonces, tanto el hermano Raúl como su esposa, agradezco por la invitación. Yo creo que hace aproximadamente 5 o 6 años estuve aquí predicando la palabra, no recuerdo bien. Y es para mí una bendición nuevamente estar con ustedes esta mañana. Y bueno, ¿tienen su Biblia o la tienen también virtual? ¿Trajeron su Biblia? Sí, ¿verdad? Qué bueno. He tenido la oportunidad, la bendición de que me han invitado a otras iglesias a predicar
Y yo veo que algunos hermanos, o muchos de ellos, algunas iglesias ya no llevan Biblia, ya todos por el celular o bien por la pantalla, y yo creo que pues deberíamos de promover, ¿no?, que se use la Biblia para poder manejarla. Yo creo que es importante saber manejar la Biblia, saber dónde están los libros, y en casos muy urgentes solamente el celular. Y bueno, lo más importante es que nosotros como iglesia tengamos presente que la palabra de Dios no se detiene, y debemos de dar gracias a Dios por ello. La Escritura dice: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Démosle gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por esta familia, la familia La Esperanza. Doy gracias a Dios por la familia Pivo, porque también somos una familia espiritual, mis amados. Una familia espiritual, y en las buenas y en las malas, nosotros como familia debemos estar unidos, en comunidad, alabando a Dios, dándole gracias por todo. Y esta mañana Dios ha movido mi corazón desde hace ya algunos días para compartir no solamente con ustedes, lo compartí en otra congregación hace rato. Ser agradecidos con Dios. Este es el título de este mensaje esta mañana. Ser agradecidos con Dios. Y dar gracias a Dios, o ser agradecidos con Él por lo que tenemos, por lo que somos en Él y por todas las cosas que Él nos ha dado en medio de todas las situaciones que hemos estado viviendo. Y no solamente debe ser una práctica de un solo día al año, sino también ser agradecidos con Dios debe de ser una característica de nosotros como cristianos. Nosotros damos gracias a Dios por la comida cuando oramos. Damos gracias a Dios cuando nos levantamos. ¿O no? ¿No es así? Hoy en la mañana yo me levanté, sin alarde obviamente, me arrodillé ahí en mi alfombra y gracias a Dios. Gracias a Dios porque me permite levantarme y estar vivo, estar completo. Mucha gente hoy no lo está, están postrados en un hospital, en camas, y no pueden hacerlo. O en las calles hemos visto a personas que no tienen un miembro, un brazo, una pierna. Y dar gracias a Dios no solamente por ello, sino por el trabajo, que a través del trabajo secular que ustedes muchos tienen, es una bendición. Dios nos bendice. Gracias a Dios por la familia que tienes, por la familia espiritual también. Gracias a Dios por los hijos que tienes. Gracias a Dios por la mujer que tienes, ¿o no? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios por el esposo que tienes. Entonces, si nosotros vemos la palabra de Dios, muchos hombres de la Biblia fueron agradecidos con Dios y dan gracias a Dios. Ahorita leímos los salmos y vemos cómo David dio gracias a Dios. Tremendas sus oraciones, su gratitud a Dios. Y en el correr de la Biblia vemos que muchos hombres y mujeres de la Biblia son agradecidos con Dios. Somos agradecidos ahora. Hoy, ¿cuántos ya desayunaron? Y los que no, lo van a hacer seguramente. ¿Cuántos tienen un techo donde vivir? ¿Cuántos tienen ropa que ponerse? Un par de zapatos o quizá más, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Muchos zapatos. Y damos gracias a Dios por el trabajo que tenemos, los que somos obreros bivocacionales. Le damos gracias a Dios porque a través del trabajo también Dios nos bendice y nos bendice para bendecir a otros. Entonces, hombres y mujeres de la Biblia dan gracias a Dios, y nosotros como familia La Esperanza no es la excepción. Gracias a Dios por este templo, que veo que ya lo han remodelado, lo veo muy bonito. No sé, yo lo veo diferente a como lo vi hace 5 o 6 años que estuve por aquí. Y me da gusto estar aquí, me siento como en casa. Y bueno, es gracias a Dios porque Dios los ha bendecido a ustedes. Como familia, de manera colectiva, en comunidad, ustedes han trabajado y han sido bendecidos, ¿verdad? Bueno, y no solamente eso, darle gracias a Dios por la comida, por el trabajo, sino también yo encontré en la Biblia que también como familia debemos agradecer a Dios por 2 cosas que yo encontré en la Biblia.
Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Voy a dar esta mañana 2 enseñanzas por las cuales también debemos ser agradecidos con Dios. Primera enseñanza: ser agradecidos cuando grandes hechos no suceden. Y quiero que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 31. Y también tengan preparado el capítulo 15, versículos 1 y 2. Ser agradecidos con Dios cuando grandes hechos no suceden. Dice la Escritura, ¿todos ahí? Quiero comentar antes que nada que en el contexto anterior, los versículos anteriores, vemos un gran hecho. Cómo Dios hace un milagro, cómo Dios hace un gran evento, un gran hecho. Abre el mar para que el pueblo de Israel pase en seco cuando son perseguidos por Faraón. Entonces, es un evento tremendo, poderoso, es un milagro, mis amados. Y leemos la Biblia y vemos que aquí, en este versículo, dice la Escritura: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amada familia, Moisés y el pueblo de Israel vieron un tremendo hecho. Ustedes conocen la historia. En la parte de atrás, a un lado, ya persiguiéndolos, Faraón y todo su ejército. Y de este lado ya estaba el mar. Y el pueblo de Israel estaba en medio. Conocen la historia. Es una historia verdadera, es una historia real. Cuando nosotros vamos a la Biblia, no vamos a un libro de fábulas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, no vamos a un libro de cuentos, de historietas. Esto es real. Los arqueólogos han estudiado todo esto y han detectado, han descubierto en el fondo del mar todos esos carruajes con ese material que es de esa época. Ustedes se pueden meter al internet, incluso hay un libro que yo lo compré, que se llama Arqueología y la Biblia, y ahí vienen estos datos. Entonces vamos a un hecho real, mis amados, vamos a un hecho verídico, no es una fábula, esto es real. Entonces Moisés y el pueblo de Israel ven un gran hecho, tremendo hecho, mis amados. Estaban ellos a punto de ser atrapados por Faraón, estaban a punto de ser ejecutados a filo de espada, pero Dios hace un milagro y vemos que Él abre el mar, tremendo. Simplemente con el hecho que si ustedes han ido al mar, ven las olas tremendas de 3, 4, 5 metros y se sorprende uno. Ahora yo me pongo a pensar, ese hecho tremendo de abrir el mar, yo me pongo en mi mente grandes olas, ¿no? El mar de un lado como pared y del otro lado también, y Él caminó, dice que en seco, ni siquiera había humedad, sino en seco. Por ahí permite Dios que el pueblo pasara, que el pueblo transitara, y eran cientos y cientos de israelitas. Ellos caminaron por ahí con sus hijos, con su equipaje, con sus caballos, y pasaron en seco. Esto es tremendo, ese es un milagro que jamás, que yo tenga memoria, no he sabido que Dios vuelva a abrir el mar así. Solamente en Éxodo se cuenta, y después el río Jordán, pero el mar no, y pasan en seco. Yo me imagino la cara de ellos, de todos los niños, de todas las mujeres, de todos los hombres, pasando en medio del mar, me imagino viendo a los lados un gran hecho que hizo Dios. Y obviamente, también atrás venía el pueblo, venía el pueblo de Egipto, los egipcios, venían con todo su armamento, con todo ese ejército, y ahí iban también, iban pasando, y sabemos la historia, como Moisés alza la vara, cuando Dios le dice álzala, sabemos cómo quedaron los egipcios, y Dios los libró de que fueran
muertos a filo de espada y los libró del yugo de esa esclavitud. ¡Qué tremendo! Es un hecho real, mis amados, que aún así, con todos los datos arqueológicos que se dan, los científicos que han descubierto todo esto ponen en tela de juicio todavía por la dureza de su corazón. Pero es un gran hecho. Pero vemos ahora que después de esto, Moisés y el pueblo de Israel, cuando ven todo este evento, voltean a ver cómo sus enemigos, cómo los egipcios están ahogados. Todos están ahogados. Qué tremendo. Y qué bendición para ellos. Entonces Moisés y el pueblo de Israel son agradecidos con Dios. Dan gracias a Dios. Gloria a Dios. Y vemos en el capítulo 15, versículos 1 al 2. Dice la Escritura, entonces, esta palabra entonces está o va a comentar algo referente a lo que sucedió anteriormente. Es como cuando tú cuentas algo, ¿no? Y te quedas y dices luego, entonces, cuando sucede esto, Moisés y el pueblo de Israel hacen lo siguiente. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Gloria a Dios. Repito, dice la Escritura, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvación, y lo alabaré, y lo enalteceré. Gloria a Dios. Estas expresiones que Moisés está de manera colectiva, como familia, como pueblo, están expresando a Dios, son expresiones de gratitud, mis amados. Son expresiones de gratitud. Lo alabaré, lo glorificaré. Es mi fortaleza, es mi salvación. Lo alabaré, lo enalteceré. Estas son palabras, son expresiones de gratitud a Dios por lo que Él hizo en la vida del pueblo de Israel. Y seguramente este cántico fue inspirado por Dios para que Moisés lo compusiera. Sin lugar a duda, que fue inspiración divina, mis amados, y compuso este cántico. Y el principal objetivo de Moisés y el pueblo israelita en este cántico, escucha bien, mi amado, es expresar su gratitud a Dios. Es expresar su gratitud a Dios. ¿Qué nos dice esto a nosotros como familia de la esperanza? No sé ustedes, pero a mí me parece un hecho sorprendente cómo Dios abre el mar, excediendo los límites de la naturaleza, de la física, rompiendo y derrumbando muchos argumentos. Dios Todopoderoso, y ustedes lo saben, sigue haciendo y seguirá haciendo grandes cosas en la vida de nosotros. Grandes cosas, porque Él no cambia, mis amados. Es un Dios inmutable y es uno de los atributos de Dios. Él no cambia. ¿Lo creen? No vayan a decir que no. Amén, gloria a Dios. Todo lo que Dios hace, aunque no tenga sentido, para nosotros, para Él sí lo tiene. Para Él sí lo tiene, mis amados. Como sus hijos, nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. Seguramente lo están, porque Él hace lo que nosotros, humanamente, no podemos hacer. Porque Él interviene cuando estamos en medio del Mar Rojo y de Faraón. ¿Cuántos de nosotros humanamente ya no podemos hacer más de lo que humanamente podemos hacer? Quizá ahora no sé cómo se encuentre, pero Dios lo sabe. Quizá estás pasando por una situación complicada, quizá no tengas trabajo, o quizá tus finanzas están en rojo, quizá tu salud o la de tus familiares, o has perdido a un amigo con esta pandemia, o has perdido a un ser querido con esta pandemia.
o tienes a un familiar, a un amigo postrado en una cama con una enfermedad por el cáncer, por una leucemia. Yo no lo sé. Quizá emocionalmente o psicológicamente también te han afectado. Tus emociones se están desestabilizando y tu pensamiento se está apoderando en esto. No sé cómo te encuentres, pero Dios lo sabe. Como ustedes tampoco saben cómo me encuentro, pero Dios lo sabe. Pero Dios va a hacer grandes cosas. Tenemos que darle gracias, aún en medio de lo que ahorita estás pasando. Tenemos que darle gracias. No es fácil, parece algo paradójico decir, lo que menos pensamos a veces es en nuestra situación conflictiva que tenemos, sea de cualquier tipo, es dar gracias a Dios. Pensamos primero en cómo solucionar la situación, qué va a pasar, y nos formamos conjeturas de todo tipo. Podemos tomar cualquier determinación con un abanico de soluciones, pero que al final no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar. Pero en medio de todo esto, quizá ahorita tú estás pensando en tu aflicción, estás pensando en lo que va a suceder con esa situación en la cual tú estás viviendo. Pero dar gracias a Dios de antemano es importante. Mis amados, Dios nos hace pasar por fuego, porque si no nos hace pasar por fuego, no hay crecimiento. Solamente así hay crecimiento, solamente así hay bendición de Dios. Y cuando Dios haga grandes cosas, después de que pases el Mar Rojo, cuando pases el desierto, ¡oh! Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, si no es que ya lo estás haciendo. En esta pandemia, mis amados, nos vino a mostrar la fragilidad a nosotros como seres humanos. A nivel mundial, vino a mostrarnos qué débiles somos como seres humanos. Y que un simple virus, si hubiese sido un poco más fuerte, ya no estuviéramos contándolo. He tenido puedo decirlo así, la bendición de poder en el mero apogeo de la pandemia ir a orar por los enfermos y intubados de COVID. Ahí en el hospital donde yo trabajo, muchos saben que trabajo ahí, conseguí un permiso y entré a orar por ellos, para que escucharan la palabra. Y después contactamos a los familiares de afuera para hablarles de la palabra, Y en medio de esto, yo le digo a las familias, denle gracias a Dios, agradezcan en este momento, porque Dios va a hacer un milagro. Y muchos sanaron. Y el enfermo sí escuchaba, ya no supe más de él, pero les hablé de la palabra. Muchos sanaron, muchos se levantaron. Dios hizo grandes hechos. 2 familias o 3 familias, yo ya no me enteré, llegaron a hablar con el subdirector y no me encontraron porque yo voy lunes, miércoles o viernes, luego me cambian los turnos. A dar gracias porque sus familiares fueron levantados. Dios los levantó, hizo el milagro cuando ya estaban intubados con la oxigenación en 60, en 50, en 40 y ya nada más esperando para que falleciera. Dios hace grandes hechos, mis amados. Sigue levantando gente. Estuve con el hermano Gullado, ¿cuántos lo conocen? Tuve la oportunidad de darle un abrazo, obviamente con el equipo. Darle un abrazo y platicamos, oramos, le dimos gracias a Dios. Él le dio gracias a Dios, tenía la certeza que Dios lo iba a levantar, yo también. Sin embargo, mis amados, todos los que han partido, grandes siervos de Dios, grandes pastores, grandes hermanos, han partido al cielo porque Dios ha considerado, escuchen, que han terminado su misión que Él les encargó aquí en la tierra, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Noé y con tantos hombres y mujeres que partieron. Y Dios, tengo la certeza de que Dios ha llamado a estos hombres cristianos, dicen, pero ¿cómo es posible? Porque consideramos que Dios los ha llamado ya a su presencia porque han terminado su misión aquí en la tierra. Y los que todavía estamos aquí tenemos muchas cosas que hacer. No perdamos el tiempo, el reloj sigue su marcha, no se detiene y nosotros no tenemos que detenernos. Amén. Solamente como comentario, estaba yo viendo hace tiempo un artículo que
que vi en un circuito cerrado, de que el año 2020, pero más el año 2021, es el año donde más rápido está corriendo la Tierra, lo descubrieron los científicos. Bueno, es al revés, así, donde está corriendo la Tierra, está girando más rápido. Más rápido está girando, lo descubrieron. Ustedes pueden checarlo en internet, y esto yo lo vi en un artículo en televisión de circuito cerrado. Entonces me metí a internet, chequé, y es cierto, desde el 2020 al 21, y más que ya adelantamos la hora, pues más rápido se está yendo el tiempo. Y vemos las noticias, y vemos tantas cosas, y vemos esto, y vemos lo otro, y te atemorizas, pero las noticias a mí me están diciendo, y a ustedes también, que ya la venida de Cristo está más cerca. Sus pasos ya se escuchan en el cielo. Y no tenemos que detenernos. Ya basta de que voy a descansar un ratito, unas vacaciones. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. La Iglesia de la Esperanza tiene que seguir predicando, evangelizando, discipulando, predicando. Y actividades aquí está bien, y después salir de esas paredes y seguir trabajando en la calle, alcanzando a la gente. Que todo el mundo escuche el Evangelio para que más rápido venga Jesús. Gloria a Dios. Ya quiero que venga Jesús. Amén. No escuché un amén ahí. Moisés y el pueblo israelita expresaron su gratitud a Dios por ese gran hecho en sus vidas. Mis amados hermanos, Dios nuestro Padre, este 2021 hará o ya está haciendo grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuán grandes cosas está haciendo en tu vida? Y lo estás viendo, lo estás experimentando. No olvides ser agradecido, hermano, hermana, con Él. Dale gracias, gloria a Dios. Segunda enseñanza por la cual, como pueblo, como hijos de Dios, debemos ser agradecidos con Dios, es ser agradecidos con Dios en medio de la incertidumbre. Ser agradecidos con Dios en medio de la incertidumbre. Esto es tremendo. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Ser agradecidos con Dios en medio de la incertidumbre. ¿Todos ahí? Amén. Incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Muchos ya tienen quizá alguna idea vaga o alguna idea profunda de lo que es. La incertidumbre la define el diccionario como carencia de un conocimiento certero, la duda o falta de certeza sobre algo que nos inquieta. A mí me llamó la atención esta palabra, inquieta, algo que nos inquieta, que de alguna manera desestabiliza nuestros pensamientos y puede afectar también nuestras emociones. Entonces, esto es la incertidumbre. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas, todos ahí, Lucas, capítulo 1, 46 al 55. La Biblia nos dice, en esta historia, que María, le anuncia el ángel que está esperando un bebé, que está embarazada, que está esperando un bebé. ¿Qué noticia para María? Seguramente le cayó como bomba esta noticia, pues era una adolescente y no se había casado. Qué tremenda noticia para ella, decirle ahora estás embarazada, y con todo lo que implicaba eso, en esa cultura, en ese tiempo, las leyes que se aplicaban. Entonces, para María le cayó como bomba esta noticia seguramente, y seguramente tuvo incertidumbre. ¿Qué iba a pasar ahora? Pues ahora ella estaba embarazada, esperaba un bebé. ¿Qué noticia para ella? Para una jovencita casi saliendo de la adolescencia, 14, 15 años, y una noticia así, y en ese tiempo, en esa cultura, tremendo. Hoy todo ha cambiado, la cultura es diferente, pero aún así para una jovencita de 14, 15 años, que te digan o le digan salirse embarazada, qué tremenda noticia para ella, qué tremendo. ¿Qué dirán sus padres? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá la iglesia? ¿Qué dirán las autoridades? Para María fue algo tremendo. Fue una noticia que ella no lo esperaba. Fue una noticia que le llegó de repente, le dijo, vas a ser investida por el Espíritu Santo. Ahora estás embarazada. Y María seguramente
tuvo dudas, pero ¿qué va a pasar? Como lo vimos. ¿Y cómo será, Señor? Y se pregunta, se pone a pensar, ¿y cómo será esto? ¿Y qué sucederá? Entró la incertidumbre en María. La incertidumbre la visitó en medio de la situación. Y empezó a mover seguramente sus emociones. Y las emociones se apoderaron de su mente. ¿Pero qué iba a pasar? María estaba con esta situación y estaba por un lado José, porque ella estaba comprometida y no estaba casada. Y la noticia afectó también no solamente a María, sino a José. Pues dice, oyes, mi novia, mi prometida ahora está embarazada. Qué tremenda situación también para este par de novios que estaban ya a punto de casarse. Y seguramente a María le entró la duda, ¿qué va a pasar? Seguramente ella iba a ser despreciada por su familia, seguramente iba a ser apedreada, seguramente le iban a asesinar o le iban a abandonar. Todo esto pasaba por la mente de María. Muchas situaciones que pasaban por esta jovencita, esta adolescente. ¿Cómo será eso? Dice. Y entra la duda. La duda visita a María. Y en medio de la incertidumbre, María no reniega, no cuestiona a Dios, no se enoja y no toma decisiones desesperadas. María toma una decisión, toma una acción que iba a traer consecuencias para su vida interna, para su mente, para su corazón. Ella toma la decisión de, en medio de la incertidumbre, darle gracias a Dios. Y vemos el cántico de María, el Magnificat de María, que hace eco de esa gracia, de ese agradecimiento que Ana en el Antiguo Testamento, cuando sabe que está embarazada y da a luz a Samuel. También le da gracias a Dios. Y ese eco ahora lo vemos en María, dándole gracias a Dios. Y vamos a la palabra para ver qué cosa dice la palabra, qué dice la Escritura. Ahora ella estaba embarazada, obviamente sin ser casada, sabiendo que ella podía ser acusada, sabiendo que ella podía ser asesinada, incluso abandonada. Pero María da gracias a Dios por ese favor, da gracias a Dios por ese cuidado y por haber encontrado la gracia de Dios en ella. La Escritura dice, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50, les pido por favor que le den lectura. Hasta el 50. Amén. Gloria a Dios. Bendita es la palabra de Dios. Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija. Yo estoy leyendo la Reina Valera, yo sé que ustedes tienen la nueva versión internacional, por eso hace rato no leí en voz alta. Mi alma, Señor, se engrandece, se regocija. Fíjense las palabras de María, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, el santo, el Dios todopoderoso, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vemos en estas palabras de María que son expresiones, mis amados, son expresiones de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha manifestado su gran poder en ella y le ha dado gracia en ella, la ha elegido. Y María agradece a Dios con estas palabras de gratitud. Esto es un eco, lo que Ana también expresa cuando concibe a Samuel y agradece a Dios. Vemos las expresiones en sus palabras de María, cómo agradece a Dios. Cómo agradece a Dios por todo lo que Él está haciendo, porque Él haya gracia en ella. Y aún sin saber lo que va a pasar, María se postra al Señor y María le agradece a Dios y María le dice, Señor, aquí estoy, soy tu sierva, te agradezco por hallar gracia en mí, por fortalecerme. Aún sin saber en lo que va a pasar, María está agradeciendo a Dios con esas palabras reverentes al Dios Todopoderoso. Y vemos ahí las expresiones de ella, este cántico que sale de lo más profundo de su corazón en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, de saber qué es lo que va a pasar, no saber qué va a suceder.
¿Qué va a decir José? ¿Qué va a decir su familia? ¿Qué va a decir la autoridad? ¿Qué va a decir el pueblo? Ella no menciona nada de esto ahí. Ella solamente está enfocada en alabar a Dios, en agradecer a Dios. ¿Cómo has agradecido a Dios en medio del problema? En medio de las circunstancias, en medio de tu situación. Quizá en tu matrimonio se está desboronando. Quizá tus hijos están en rebeldía, quizá tus finanzas están en rojo, quizá no encuentras trabajo, quizá emocionalmente, psicológicamente, te ha afectado y todo eso se ha apoderado de tu mente y de tu corazón y estás en una problemática que lo ves como una derrota. Pero la Biblia está llena de ejemplos que en medio de situaciones complicadas tenemos que agradecer a Dios porque grandes hechos va a hacer. Gloria a Dios. Y Dios nos va a levantar, y muchos de los que hoy están aquí saben de lo que estoy hablando, porque Dios los está levantando, porque Dios los está fortaleciendo. Me dijo una hermana, estamos diseñados así, Felipe, somos seres humanos, así nos diseñó Dios, con emociones, con tristezas, con angustias, con dolor. ¿Cuándo fue últimamente que llorando agradeciste a Dios? Yo en esta semana, y no es para largo, arrodillado en una alfombra para que no me doliera el piso. Sí, uno busca la comodidad, ¿no? Pero allí me desahogué, agradecidos con Dios. Yo quisiera que, digo, bueno, conozco de Dios, yo así lo he pensado, muchos me criticarán, pero es algo que consciente o inconscientemente lo digo. Señor, no quisiera que me doliera esto, soy tu hijo. Quisiera ser más fuerte, hacer caso omiso a esto y que el dolor no me llegara. Pero así estamos diseñados. Pues Jesús sufrió también y lloró, estuvo angustiado. Esa parte humana de 100% hombre, ¿no? Y María agradeció a Dios en medio de esa situación. ¿Qué harías tú en su lugar? A esa edad, en esa cultura, con esas murmuraciones que ahora son chismes. ¿Qué diría tu familia? ¿Qué dirían tus amigos? ¿Qué diría la iglesia? ¿Te señalarían? A María se enfocó o se polarizó en darle gracias al Dios Todopoderoso. El 15 de septiembre para mí fue una fecha que me marcó a mí. El 15 de septiembre para mí fue una fecha que me ha marcado mi vida. Hay que tomar decisiones, mis amados. Cuando en medio de la situación, como lo estuvo Moisés, como lo estuvo María, como lo estuvo Noé, como lo estuvo Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, tomaron decisiones en momentos importantes. Hay momentos en que tú tienes, en medio de la incertidumbre, tú tienes que tomar una decisión. El 15 de septiembre mi mamá cumplió 80 años. 4 días o 5 días antes ella fue infectada de COVID. Bueno, yo me infecté primero. ¿Dónde? No sé. Pudo haber sido en el hospital, por más equipo que tengas, con el mínimo de error te contagias. Pudo haber sido en el transporte público, porque a veces no llevaba el coche. Pudo haber sido en la calle o cuando iba yo de compras al mandado. Pudo haber sido no sé dónde. Fui contagiado y a los 3 días mi mamá empezó a manifestar. Aunque yo en la casa, por más cuidado, lavado de ropa, de manos, los pies, cubrebocas, bueno. Y bueno, yo pasé, pero a los 3 días ella empieza a manifestar esto. Y bueno, fue algo muy complicado. Y además de acordarlo, pues todavía recuerdo esto. Mi madre tiene 9 meses de que partió a la presencia de Dios. Ella fue infectada, tomé una decisión que hago, la tengo aquí, la llevo al hospital, la llevo al ISSSTE. Decidí llevarla al ISSSTE, le dieron tratamiento por 8 días. Después de 8 días hubo mejoramiento, porque solamente dolor de huesos y temperatura muy leve por la noche. Así. Pero no le paraba, entonces, pues decido internarla en el ISSSTE, 4 días antes del 15 de septiembre. Se internó y ese día yo recuerdo que estuvimos ahí todavía, pues muy fuerte, ella era muy fuerte, no le pegó tanto así el COVID, pero tenía la oxigenación menos de 90. Me dice la doctora, ve a su mamá, despídase porque ya no la va a ver. Bueno, así son algunos médicos. Entonces yo le digo, ¿cómo doctora? Yo no la voy a ver. Bueno, no la va a ver ahorita, ya le cambió.
Entonces mi mamá me da su suéter, le doy un abrazo, le digo, mamá, te quiero mucho y acuérdate de lo que platicamos. Sigue orando a Jesús. Desde hace meses, muchos meses, quizá un par de años, ella era cristiana, yo le había hablado qué significaba salir del cuerpo y pasar por la muerte primera. Ella tenía poco conocimiento quizá de la Biblia, pero por su edad, ¿no? Pero no sé si lo entendió, pero lo creyó. La dejé ahí y fue al cuarto día cuando la fui a ver, porque yo llegué a la casa, tomé recuerdo la palabra de Dios en 2 de Corintios, esta palabra donde el rey Josafat, en medio de la aflicción, cuando los moabitas venían contra él agradecía a Dios y oraba a Dios y le daba gracias a Dios. Y ahí estuve yo en mi escritorio esos días sin verla, solamente por teléfono, una llamada nada más al día. Me llamaban del ISSSTE, y si yo estaba por ahí ya no contestaba, ya no me volvían a hablar. Y ahí estaba yo tronándome los dedos con la angustia, sabiendo qué va a pasar, qué me dirá el doctor. Estaba yo orando, leyendo la Biblia, estaba yo agradeciendo a Dios, pero estaba yo con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Sonaba el teléfono y yo rápido, no era. Y cuando hablaban del ISSSTE, me decían, su mamá tiene todavía 89 de oxigenación, no sube a 90. Si baja 88, 87, la vamos a intubar. Ella no lo autorizó. Yo le decía que sí, pero estaba yo violando sus derechos. Y ahí estuve 4 días, hermanos, que para mí fueron eternos. Solamente una llamada. Hablaba con ella, 1 minuto si acaso, y ya la quitaban del teléfono. Mamá, estoy orando por ti. Mamá, estoy orando por ti. Y la incertidumbre. Aunque sabemos que Dios está con nosotros, no sabemos qué va a pasar. Y esto no es falta de fe. Y no sabía yo qué iba a pasar. Y orando, leyendo la palabra, dándole gracias a Dios, alabanzas. Pero en medio de la incertidumbre no sabía qué iba a pasar. Y el 15 de septiembre me llaman para que yo fuera porque ya estaba estabilizada. Fui temprano, dejé unos papeles que me pidieron. Yo digo, gracias a Dios, Padre bendito. Después vamos a dar testimonio en todas las iglesias de lo que Dios ha hecho con mi madre. Y ella lo va a hacer. Pero me dicen que ya no podía pasar. Me hablan por teléfono, después de dejar unos papeles en trabajo social, camino hacia la salida, me marcan, yo rápido digo, listo ya. ¿Sabe qué no puede pasar? Porque su mamá, ya ve cómo son los doctores, su mamá le dio un infarto y se acaba de morir, así de seco. Entonces, en medio de la incertidumbre, mis amados, yo entro en shock. Pues una noticia así no la digieres tan rápidamente, más cuando es por teléfono. Entonces, en medio de la incertidumbre yo di gracias a Dios, y cuando me acaban de decir esto yo digo, Padre, ya está en tu presencia. Eso fue lo que dije, afuera del ISSSTE. Ya la llamaste. Su misión aquí en la tierra ya había terminado. Y darle gracias a Dios. Y de ahí, ustedes todo lo que saben. La vi nada más cuando la dejé, y después pedí permiso para pasar a verla más tarde, ya en una bolsa negra. Cuando bajan el cierre de la bolsa negra la veo y digo, ya sabía que no estaba ahí. Eso me conforta. Porque tenemos el consuelo, como dice el apóstol Pablo, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Pero en medio de la incertidumbre, mis amados, pasan por tu mente muchas cosas. La duda te visita y empieza a afectar tus emociones. Y entra la duda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Confiamos en Dios y sabemos que Él va a responder. Yo le decía, Señor, sánala, Padre, sana a mi mamá, dale vida. Es humanamente, yo lo decía, y después de esa oración le decía, pero al final, Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Y ser agradecidos con Dios, aún en medio, escucha bien, hermano, aún en medio del dolor. Ser agradecidos con Dios. No es nada fácil, yo sé, para muchos de ustedes se han pasado por algo semejante o algo igual. Pero si no hay dolor, no hay crecimiento. Si no hay sufrimiento, no hay madurez. Si Dios no te hace pasar por fuego, te estancarás y no te acercarás a Dios como ahora lo estás haciendo. Tiene que haber prueba. Y todos, hombres y mujeres de la Biblia, pasaron por prueba. Yo recuerdo cuando Agar, ¿recuerdan? La sierva de Moisés y de su esposa en el desierto, llorando porque el niño iba a morir, y lo puso bajo un arbusto, y llorando ella y gritando seguramente, viendo cómo el niño iba a morir. Dios le dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar? Dios no ignora nuestro sufrimiento. Él interviene en medio de nuestro sufrimiento. Él está ahí
y lo puedes sentir. Y como esos muchos casos, en medio de la incertidumbre, demos gracias a Dios Todopoderoso. Y en esta pandemia, mis amados, muchos hombres y mujeres han sido levantados y han dado gracias a Dios y han dado testimonio del gran poder que tiene Dios. Y muchos, Dios los ha llamado a su presencia. Y es obvio que la incertidumbre se hará presente, mis amados, en cualquier adversidad. La incertidumbre por lo que estás pasando ahora o por lo que ya pasaste. Pero la incertidumbre no tiene que dominar nuestros pensamientos, ni tampoco tiene que dominar nuestras emociones y tomar decisiones incorrectas. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que para todos los seres humanos que han creído en Dios, para los cristianos, habrá un final dichoso, habrá un futuro dichoso. ¿Cuántos lo creen, mis amados? ¿Cuántos creen que tendremos un final dichoso? Aún todavía vivos en esta tierra, sea lo que estás pasando, cualquier situación que ahorita estés viviendo, tendrás un final dichoso. Y recuerda, el dolor tiene que ser, el sufrimiento tiene que ser para que haya crecimiento, para que haya madurez. Porque si no pasamos por esto, no vamos a crecer, mis amados, no vamos a madurar en Dios. Tenemos que pasar por esto. Y no te sientas mal, no te incomodes cuando esto suceda, no sientas que estás derrotado, no sientas que todo se ha acabado, porque es el principio de la gran bendición que Dios te va a dar. Gloria a Dios. Yo deseo, mis amados, y concluyo con esto, que la Biblia nos ha enseñado en estos dos casos bíblicos a ser agradecidos con Él. Aquí solamente vimos dos casos, pero la Biblia nos enseña a ser agradecidos en todo y por todo. Si esto hacemos, entonces veremos el poder y la gratitud de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios bendiga grande y poderosamente tu vida, tu aflicción, tu sufrimiento. Aunque se oiga contradictorio, disfrútalo, porque después del sufrimiento, y te lo digo con conocimiento de causa, Dios traerá para esta iglesia, para cada una de estas familias que están aquí presentes, traerá grandes bendiciones, muchos milagros. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a prosperar tu vida. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando en el aspecto integral, emocional, psicológico, como familia. Dios va a engrandecer su nombre en ti, porque va a hacer grandes cosas con esta iglesia, con esta familia. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios te está haciendo pasar por fuego, pero vas a recibir bendición después de la tormenta, como pasó el pueblo de Israel, como pasó María, como lo pasó Noé y todos los patriarcas. Después de la tormenta viene la bendición, mis hermanos, y prepárate para la gran bendición que tiene Dios a partir de ahora. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Te pido que nos pongamos de pie, vamos a orar. Yo deseo que este mensaje haya llegado a tu corazón, que haya movido tu corazón y tu mente para seguir agradeciendo a Dios en todo momento y por todo. Agradece a Dios, dale gloria a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que va a hacer para glorificar su santo nombre. Oh Dios, Padre bendito, Padre santo, grande en amor y en misericordia, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, y en ti encontramos salvación, encontramos esperanza en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro llanto. Te rogamos, te suplicamos que nos sigas fortaleciendo, Padre, que seas tú con nosotros, mi Dios, porque tú eres el único. ¿A quién más iremos, Padre, sino a ti? El único Dios que sana, que reconforta, que restaura. Padre, a ti vamos, a ti nos acercamos con esa confianza, Señor, de que tú sanas nuestro corazón, que tú fortaleces nuestro corazón, que tú levantas al caído, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús por esta familia, la familia La Esperanza, Señor, por el pastor Raúl, tu siervo, tu obrero, por su esposa, que son tus obreros, y con toda esta familia, con todo este equipo de trabajo, con esta familia espiritual, Padre, que tú le sigas dando fuerza al pastor, a su esposa y todo el equipo que trabaja, y toda esta familia que en medio de la tribulación, en medio de esa situación que nos ha marcado este año 2020 con esta pandemia, tú restaures vidas, tú restaures corazones, tú levantes, porque tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios de vida eterna.
un Dios que levanta, un Dios que restaura corazones, restaura mentes, Padre. Ruego en el nombre de Jesús, Padre bendito, que tu inmensa misericordia se derrame en esta iglesia y en todos y cada uno de estas familias, Padre. Te lo suplicamos, Padre bendito, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga.